de la tasa de interés de corto plazo, y dos son las operaciones con activos de largo plazo para incluir en la prima de riesgo y por tanto en la tasa de interés de largo plazo. El relajamiento monetario como instrumento segundo de la política monetaria, cuando la tasa de interés es aproximadamente cero, también representa una especie de índice de condiciones monetarias donde tenemos la tasa de interés más el relajamiento monetario. Aquí aparece un problema, el mismo problema que tenemos en los países como México. La cuestión de la mezcla óptima cuando la política monetaria está restringida por el límite cero de la tasa de interés. Implica la cuestión del impacto en la economía cuando el Banco Central decida deshacerse de los activos acumulados. Es el mismo problema que tenemos en México, es decir, hemos acumulado reservas masivamente. Si algún día encontramos la fórmula para estabilizar los precios sin el tipo de cambio, tendremos que deshacernos de esas reservas, ¿verdad? Es lo mismo que pasa con la Reserva Federal. Esa reserva, es decir, esos activos acumulados a través del relajamiento monetario tendrán que descartarse en algún momento, ¿verdad?, mediante acciones en sentido contrario, de contracción de relajamiento monetario. El relajamiento monetario solo afecta a la prima de los bonos, por lo tanto la tasa de interés de largo plazo, que es la más relevante para la demanda agregada. Pero sin embargo, esto no quiere decir que la tasa de interés de corto plazo no sea relevante, porque hay varias otras tasas de interés que están ligadas a la de corto plazo, por ejemplo la de la hipoteca, la de las cuentas de ahorro, etcétera, etcétera. El Banco Central entonces tiene que elegir, cuando realiza estas operaciones de relajamiento monetario, o una meta de precio para hacer las adquisiciones o la cantidad. Tampoco está claro, tampoco es obvio el efecto de una u otra en las tasas de interés, en la demanda agregada y la magnitud óptima de la cantidad de operaciones de relajamiento monetario. En general, no está claro que el efecto del relajamiento monetario sea más predecible, además, que el de los ajustes en la tasa de interés de la política monetaria. Las operaciones de este tipo, cuando son continuas, además, implican riesgos para los inversores que compran esos bonos. Y esto puede alterar el precio de los bonos, puede complicar además la negociación en el mercado, puede causar problemas en la hoja de balance de las corporaciones financieras y no financieras, y también puede causar problemas en las finanzas públicas. El hecho de que la Reserva Federal ha estado practicando estos relajamientos monetarios no implica que haya abandonado su meta de inflación o tampoco que haya incluido una segunda meta como establece su mandato oficial, ¿verdad? Que fue muy claro, ¿verdad?, en esa cita, rechazó la noción de que fuera a aumentar la inflación, la meta de inflación. En esto coincido con quienes dijeron antes que yo, aquí en esta mesa, que es necesario modificar la meta de inflación, es necesario subir la meta de inflación. Algunas estimaciones para el caso de Estados Unidos dicen que debería andar entre 4 y 5% la inflación, o sea, por lo menos dos veces y medio más de lo que ocurre. Como se observa aquí, además este es un desafío bien interesante para el monetarismo. El relajamiento monetario, lejos de haber significado una hiperinflación, ¿verdad?, que fuera proporcional a la magnitud de las intervenciones, lo que ha pasado es exactamente lo contrario, como esta gráfica lo muestra. Al tiempo que se hace la mayor inyección de liquidez, ocurre lo contrario con los precios. Bien, voy a sacar esta gráfica para ahorrarme algo de tiempo. Tampoco se puede decir que gracias a esta política monetaria que ahora combina dos elementos, por un lado la tasa de interés y por otro lado el relajamiento monetario, la economía se haya recuperado aceleradamente. Como se puede observar ahí, después de la caída ha habido una recuperación, pero la economía no ha regresado todavía al nivel que tenía en el inicio de este periodo que estamos mostrando ahí. Es decir, sigue habiendo un estancamiento de la economía. La utilización de la capacidad productiva instalada se cayó dramáticamente con la gran recesión, ha habido alguna recuperación, pero tampoco se ha regresado a los niveles previos que se tenía. La tasa de desempleo aumentó y tampoco ha disminuido a los niveles pre-crisis. La inversión privada se ha desplomado, tampoco quiere decir que el relajamiento monetario ha llevado a una aceleración de la inflación en la economía de los Estados Unidos. Y ahora voy cerrando. Bueno, creo que las lecciones que se pueden obtener de esto es que, en primer lugar,
el modelo de política monetaria de meta de inflación no es suficiente, no parece haber evidencia que apoye la hipótesis de que las tasas de interés han sido contracíclicas, más bien parece que existe una relación positiva, ¿verdad? Se observa también, para el caso de México, que existe un trade-off entre el modelo de inflación y el modelo de crecimiento económico. Es justo el énfasis que ponía Jaime en el peso fuerte. ¿Por qué? Porque tenemos un modelo de inflación que para conseguir la estabilidad de los precios depende de la apreciación del tipo de cambio, pero esto resta competitividad a la economía mexicana. Es decir, si tenemos un modelo de crecimiento exportador, hay un conflicto fundamental entre el modelo de inflación y el modelo de crecimiento económico. Por otra parte, el modelo de meta de inflación no es operativo porque se requiere en el caso de México el tipo de cambio, en el caso de los Estados Unidos el relajamiento monetario, que además tampoco tiene efectividad. Y por último, diría entonces que es necesario no solamente aumentar la meta de inflación, yo creo que se tendría que revisar profundamente, estructuralmente, la estrategia de política monetaria hacia la estabilización. Es decir, tendría que revisarse si realmente vale la pena continuar con un modelo de política monetaria de metas de inflación, porque creo que ese es el problema fundamental. Tom Farley ha sugerido una alternativa de política monetaria que él lo llama requerimiento de reservas con base en activos y que tiene algunas ventajas. No implica desventajas fiscales, como el caso que tenemos con el régimen actual de política monetaria, ¿verdad? Por un lado no hay papel para la política fiscal, ¿verdad? Es decir, no debe haber dominancia fiscal según los argumentos ortodoxos. Por otra parte, hay costos fiscales asociados a esa estrategia. Tampoco en la estrategia que sugiere como alternativa Tom, las tasas se observarían tasas de interés en los mercados financieros más altas necesariamente que lesionarían el crédito y la inversión, y además ofrece una gama más amplia de instrumentos de política monetaria. Es decir, esto permitiría tener más instrumentos, la política monetaria podría tener más objetivos de acuerdo con la regla de Timberlake. Bien. Muchas gracias. Vamos a la sección de preguntas. Ya tengo aquí en la lista anotado a Pablo Ruiz, a Roberto también. Roberto, sí. Roberto Cabral. ¿A quién más anotaríamos en la lista? Pues yo creo que también Etelberto. Ortiz. Y empezamos mejor una vez con Pablo. Si se van agregando después otros, por favor me lo indican. Bueno, gracias. Voy a referirme a la ponencia de Robert Becker, que es un tema que me parece más cercano a lo que yo hago. En primer lugar, le tengo que reclamar a Robert, porque hizo una ponencia muy buena, excelente, estupenda, lo felicito. ¿Y por qué le reclamo? Porque Juan Carlos Moreno y yo estábamos pensando en elaborar una cosa a 20 años del tratado y ya no nos dejó explorar. Afortunadamente se dieron límites de tiempo, porque si no, este parte no nos deja, pero nada. Todo me parece muy bien expuesto y bueno, vamos a ver qué hacemos Juan Carlos y yo para sacar otro artículo. El punto único que quiero comentar es el que se refiere a la discusión, digamos, de economía política. Me parece que debería de ocurrir que cualquier política económica debiera ser llamada a cuentas después de un tiempo y ver si funcionó o no funcionó. Y yo creo, lo afirmo y estoy dispuesto a probarlo, que el TLC y toda la política de apertura, toda completita, desde antes del TLC, es un rotundo fracaso. ¿Por qué digo esto? No es nada más una cuestión ideológica, también es una cuestión ideológica. ¿Por qué digo esto? Porque no ha dado los resultados que debería de haber dado.
En las discusiones que hemos tenido en otros momentos sobre el TLC y sobre la apertura, se ha dicho que ellos no prometieron nada, que no es cierto que hayan prometido que iba a crecer el empleo y que no era cierto, que es pura invención de uno, que ellos no prometieron nada. Eso es lo que ellos dicen. También lo pueden ver como es que ahora es un reto, ¿no? Es una nueva modalidad de ver las cosas. Es que ahora se abre una ventana de oportunidad, ¿no? Es por lo que dijo Jaime con el curso de Jaime Ross. ¿Sí? El TLC hay que verlo como un instrumento. ¿Sí? Bueno, el instrumento no nos lleva a ningún lado. Y el punto es, quiero saber la opinión de Robert en este asunto. Desde la teoría del bienestar neoclásica, la apertura comercial de cualquier país es una situación gana-gana. Los países en la apertura reciben mercancías que no tienen y exportan mercancías que les sobran. Ahí nadie pierde. Pero desde el punto de vista interno, unos ganan y otros pierden en una situación de libre comercio. Está perfectamente documentado. ¿Quiénes ganan? Los consumidores. ¿Quiénes pierden? Los productores. Está súper probado eso, no hay duda. ¿Sí? Es uno de los elementos que llevan en algunos casos a justificar una política comercial activa. Ahora, ¿qué justifica la no política comercial activa? Es decir, la no política y la apertura. Lo que justifica la apertura es que los consumidores van a ganar en la medida en que van a entrar productos más baratos y las presiones inflacionarias van a disminuir por esa vía. Entonces los consumidores ganan, tienen mejores productos, hay más bienestar. Pierden los productores, pero pierden los productores porque son ineficientes. ¿Y cómo se van a hacer eficientes? Por la competencia externa, los va a forzar a ser eficientes. En consecuencia, lo que se prevé es una desaparición de los monopolios, una baja en las tendencias inflacionarias y una mejoría en el bienestar de la población. ¿Y qué tenemos desde 83? ¿Qué tenemos desde 83? Cuando se empezó a abrir la economía. Lo que tenemos es una inflación galopante que no se pudo pagar, una pérdida de empresas industriales y del área de la manufactura, sobre todo, sustituida por importaciones. Y un desempleo fuertísimo, que no fue compensado por el empleo generado por las exportaciones. No fue compensado. La tendencia al desempleo de la economía mexicana ha persistido y ya no quiero hablar de eso. En consecuencia, yo creo que por lo menos esa reforma, o ese conjunto de reformas de apertura comercial, primero indiscriminada y luego a través del tratado, fue un verdadero fracaso. En inglés se llama blunder. Para ustedes fue un blunder. Okay. Gracias. Sí. Roberto. Sí, gracias. Bueno, primero, por supuesto, felicitar a los 4 ponentes extraordinarios. No sé si además se sentaron antes para ponerse de acuerdo y ser complementarios, porque extraordinariamente completan el conjunto de los 4. Por supuesto, felicitar a los organizadores. Y mi intervención es simplemente una pregunta directa, Jaime. Cuando planteas el alineamiento de la política cambiaria, ese tipo de cambio funcional realista para alinear el sistema de precios relativos, también vas a tener un efecto sobre el mercado interno a través de los horarios. Si tienes además que estamos enfrentando una posible condición de crecimiento lento o estancamiento secular, pues es que se ha señalado ahora en la economía norteamericana, y tienes una caída de salarios internos temporal, por lo menos, mientras la tasa de crecimiento alcanzada, la tasa de crecimiento natural a largo plazo, vas a tener un mercado interno restringido. Pues ni el mercado externo parece ser a futuro crecer por esta economía de estancamiento del desarrollo secular norteamericano, y el mercado interno va a tener, por lo menos durante la cuestión, una caída de salarios reales. Entonces, ahí tienes un problema de la transición. Sí, gracias. Alberto.
Agradezco las ponencias como una provocación y creo que hay un tema que se atraviesa y no me parece que esté claro. Por un lado es una provocación en tanto aparece la idea del estancamiento. Y es un concepto raro, diría por lo menos. No encaja claramente en las distintas tradiciones. Y por otra parte, no es evidente cómo aparecería ahora como un nuevo planteamiento teórico. Por ejemplo, en tres de las presentaciones se refiere que la productividad crece más que los salarios. En cualquier modelo tipo, diría, keynesiano, Kaldor, esto no sería asociado a una situación de estancamiento, por el contrario, sería una situación de estímulo. En cualquiera de los ejemplos tenemos que no ha habido graves brechas de demanda efectiva y no obstante tenemos un ciclo que de manera recurrente es cada vez más corto y más chato y con graves disparos o de inflación o ahora de bajas del producto y también de deflación, cosa que me parece trastoca por completo las maneras de ver el tema. Los términos de integración comercial, yo creo que esto es muy importante y responde en parte a ver esto. El tipo de integración sobre el cual México y Estados Unidos se han armado parecería ser que no resultó beneficioso para ninguna de las dos partes. Hubo un tercero que es un ganador, el ganador en esto, y el punto en el cual entonces lo discutimos, por ejemplo, me gustó mucho la presentación de Ignacio, dice, hay un trade-off entre el modelo de política monetaria y el modelo de crecimiento. De hecho, este ha sido un tema recurrente desde el principio de los 90, aún antes de que se firmara el Tratado de Libre Comercio, y no obstante se fue por completo dentro de esta idea del modelo. Tenemos una situación de estancamiento con ganancias creciendo, y el sector financiero, y lo planteo como una pregunta, me parece que se diluye. Primero, efectivamente en términos de la base monetaria cae el crédito. Sin embargo, el financiamiento en México al menos no cayó porque el financiamiento más importante no es bancario. El financiamiento más importante es a través de instituciones no bancarias y por financiamiento externo. Y hay un proceso de desplazamiento entre deuda privada y deuda pública, que ahora es significativo en el caso de los Estados Unidos. Por ejemplo, la gráfica que presenta Tom sobre deuda total, en realidad está afectado por la deuda pública, que prácticamente se triplica de 2007 a 2008 para acá, pero como una forma de rescate de la deuda financiera y de la deuda corporativa, que se mantiene en niveles razonables y empieza a crecer con tasas de inversión muy bajas, ciertamente. No da suficiente para mantener un auge, no da suficiente para hacer crecer más el empleo, pero sí para alimentar una pseudo recuperación. ¿Qué es el punto? Creo que los términos con los que estamos viendo una situación totalmente nueva no dan para describirlo. Estamos utilizando un viejo término, estancamiento, pero me parece que no es claro. No es claro para meter dentro de ello una situación que es extraordinariamente más compleja. Por ejemplo, en el caso de política de metas de inflación, en varios trabajos he planteado la principal ancla antiinflacionaria en México sigue siendo el salario y no la tasa de cambio. Pero la mancuerna es tasa de cambio y tasa de salario, porque también hay otra meta en la política monetaria, que es el problema de obtener financiamiento externo, y esto no aparece en el modelo nunca.
Esto me parece que sería necesario discutirlo quizás en el micrófono. Bien, vamos a proceder a contestar estas preguntas y luego pasamos a otra ronda si hay esta necesidad. ¿Quién toma la palabra? Robert. Bueno, ¿Pablo? ¿Sigue? Pablo. Se suicidó porque ya... Aquí está. Bueno, Pablo, después de escuchar tus comentarios, estoy seguro que queda mucho para ti y Juan Carlos que pueden decir, pero además creo que debemos discutir, combinar esfuerzos, ¿no? Si estamos pensando en las mismas líneas, pero con así contribuciones complementarias, ¿no? Pero bueno, en general estoy de acuerdo, no sé cuál otra cosa podría decir. I'm going to switch to English now because it's hard to say new and unplanned things in Spanish. I think, the problem is if the whole policy of free trade agreements, trade liberalization, and so on has failed in the way you say, how do you change that when it has become deeply entrenched in the whole policy framework of all the countries? And even as the industrial integration shows, it has changed the industrial structure so that they are tied together now. So that even to change it would be a new and big shock to the system. But this actually relates to one of the issues that I think Edilberto was getting at. You touched on many issues, but one of them was, well, if